Buenas noches, queridos hermanos, Dios los bendiga. Otra vez, Dios permitiéndonos estar juntos para poder eh, aprender un poco más de su palabra. Hoy día nos toca compartir el tema andar, el andar con Cristo. Así que vamos a dar inicio a nuestro hermano Álvaro ahí ayudándonos con... A ver, vamos acá. Ya, estamos bien. Como todos los temas están fundamentados en la palabra del Señor, eh, así que son muy importantes, es constructivo. eh, Esta es la forma como Dios va edificando nuestras vidas espirituales, va construyendo nuestra vida y llevándonos a la madurez espiritual. Eh, Así que empezamos entonces con el andar con Cristo. Esto, esto tiene que ver con la obra del, del Espíritu Santo en nuestras vidas, llevándonos a una madurez, llevándonos a asemejarnos a Cristo Jesús, ser semejante a Él. ¿Verdad? Cristo es nuestro modelo y vamos a dar lectura a Colosenses, el capítulo 2, versículo 4 al 12, que es el texto, podríamos decir, eh, base para esta enseñanza. Que quiera Dios que podamos recibir de esta bendición y solamente, como hemos dicho en otra oportunidad, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra, la Santa Biblia. Eh, el apóstol Pablo a los Corintios le dice, yo planté, Apolo regó, mas el crecimiento lo da Dios. Esta obra es la obra del Espíritu de Dios, es la obra de Dios. Nosotros podemos enseñar las escrituras, podemos leer, escudriñar, orar, estar en esa comunión constante con el Señor, pero el crecimiento lo da Dios, la obra es de Dios. Así que el libro de Colosenses dice, desde el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Bueno, eso ya Cristo lo dijo, de que iban a venir eh, falsos profetas, falsos maestros, y aquí Pablo habla de personas que pueden venir con palabras persuasivas, como suele suceder en muchos casos. A veces nos hemos encontrado con personas o hermanos que son desviados de las escrituras justamente por hombres que son muy hábiles en transgiversar las escrituras y arrastrarnos a través del engaño para, para servir a sus intereses. Versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Se dan cuenta? Pablo está hablando de la firmeza en Cristo. Todo es en Cristo. Por eso el tema es el andar eh, en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, tenemos que ser edificados en Cristo. Cristo es el
cimiento, Cristo es el fundamento. Recordamos lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, le dijo, pero tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros somos miembros de ese cuerpo que necesitamos ser edificados como iglesia, como miembros de ese cuerpo para cumplir con el propósito de nuestro Señor. Y dice, hay que andar en él, arraigados y sobreedificados en él, ¿ya? Arraigados, o sea, enraizados. Son estos términos que usa el apóstol Pablo para darnos a conocer cómo nosotros debemos de caminar a la madurez, llegar a la madurez espiritual. Regado quiere decir de que nuestras raíces están firmes, nuestra vida espiritual está firme, eh, y hay una sobreedificación, o sea, cómo Dios va edificando nuestra vida espiritual a través, podríamos decir, de la reunión que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia. Ese término iglesia, algunos tal vez saben, era usado antiguamente, o sea, no es un término que solamente el Señor usó en el ámbito religioso, sino también en el ámbito secular. Se usaba ese término que quiere decir asamblea, es una reunión de asamblea de individuos, y justamente nosotros somos esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha lavado, nos ha limpiado, y mutuamente nos vamos edificando a través de la predicación, a través de la administración de los ministerios que Dios ha dispuesto, a través de los dones, a través del amor, como menciona también el apóstol Pablo, sobre edificados en el amor de Cristo, como le dijo a los hermanos de Éfeso, ¿verdad? Que estuviéramos nosotros edificados en el amor de Cristo. Dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, eh, plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Eso se está viendo constantemente a través de las redes sociales, como la filosofía ha eh, incursionado en la iglesia, lamentablemente, la filosofía. Pablo habla de huecas sutilezas de, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a esos principios del mundo, y no según Cristo, ¿verdad? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él. Bueno, aquí está hablando de la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Hemos tratado ya esos puntos como eh, por el sacrificio de Cristo estamos en una posición de santos apartados para él. Estamos en una posición de justos delante de él por la obra de nuestro Señor Jesucristo. En él estamos completos y él hizo una obra completa, pero también tratamos el tema de la santidad, esa santidad progresiva. Tenemos una posición de santidad, pero tenemos que santificarnos para poder ofrecerle un mejor servicio al Señor, ser instrumento de justicia. Amén. Aquí hay una figura donde habla de pensamientos correctos, emociones correctas, acciones correctas. Como el escuchar la palabra de Dios
el aplicarla nos lleva a tener emociones correctas y acciones correctas, ¿verdad? Si nosotros aprendemos las escrituras correctamente, vamos a andar correctamente. Las cosas se van a dar conforme a las escrituras. ¿Amén? Continuamos entonces. Continuamos. ¿Qué es el nuevo andar? ¿Qué es? ¿Verdad? El nuevo andar. El nuevo andar es en obediencia a Cristo y no a Satanás, según Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando lo que nos enseña el apóstol Pablo, cómo nosotros no podemos ceder ante esos principios mundanos, porque están sometidos, están sujetos justamente a, al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. O sea, si todo lo que nosotros vemos en el mundo, todos esos ideales, todo lo que el mundo enseña, eh, en realidad está opuesto a Dios, está opuesto a lo que al reino de Dios, ¿verdad? Entonces nuestra obediencia debe ser a Cristo y no a lo que el mundo nos está invitando a realizar, ¿verdad? No, sino que tenemos que estar sometidos justamente a las enseñanzas de las escrituras, ¿verdad? Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es lamentable, es triste mirar a este mundo que cada vez se va degradando más en su moral, cada vez más corrupción en todas las esferas, lamentablemente, justamente porque el enemigo tiene mucha influencia, hay un poder oculto, un poder invisible que está detrás de todo esto para engañar al ser humano y llevarlo a la perdición, ¿verdad? A la desobediencia a Dios. Por eso la necesidad de nosotros de poder seguir predicando la palabra del Señor, seguir orando para que Dios siga obrando con poder en este mundo. Tenemos a un enemigo que está allí trabajando con, con la gente de este mundo. El nuevo andar entonces es en obediencia a Cristo y no a Satanás, en el fruto del Espíritu y no en los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 24, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta es la lucha de la cual habla el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8 habla esa lucha del espíritu y de la carne, ¿verdad? Que los dos antagónicos, son antagónicos, no pueden mezclarse, ¿verdad? Si eres de Cristo, tienes que procurar andar en el espíritu, tienes que andar en el espíritu y no satisfacer esos deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Cuántos de nosotros en realidad luchamos constantemente con esos deseos carnales que están en nosotros, eh, que, nos, que nos llevan, y por supuesto son tentados, somos tentados por el enemigo, por los deseos de los ojos, los deseos de esta carne, para desobedecer al Señor, pero allí está justamente el Espíritu Santo oponiéndose, enseñándonos, ayudándonos a que nosotros siempre podamos andar en el Espíritu y no caer en esa trampa, la trampa que nos tiende el enemigo y someternos a la carne, porque estos en realidad se oponen para que no
no se haga lo que nosotros queremos. Versículo 18 dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, aquí ya es un tema ya muy aparte, hablar sobre la ley. Lo que está diciendo aquí es cómo nosotros estamos bajo la gracia de Dios y ya no estamos bajo esa ley que más bien nos incentiva a nosotros a andar eh, bajo la carne, ¿verdad? Andar por la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, hay que entender esto. Por eso que es importante poner mucha atención cuando en las enseñanzas que se están llevando. Hemos hablado, como le vuelvo a repetir, de temas que nos han eh, llevado a entender de nuestra posición actual delante de nuestro Dios Todopoderoso. La Biblia dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz, el reino de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya no estamos en ese reino, ¿verdad? Ahora estamos en el reino de Dios, ya escapamos de todas esas maldiciones, ya escapamos del poder del pecado, del poder de la ley, del poder de Satanás, ya escapamos de esos poderes que fueron justamente derribados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla aquí, ¿verdad?, de fornicación, de inmundicia, pero termina diciendo que de los que practican estas cosas, de los que practican, de lo que para este tipo de gente es normal hacer aquello. Es como comer el pan de cada día, ¿verdad? Más en los creyentes no debe de ser así. Eso no quiere decir que estamos expuestos a deslizarnos, a caer, ¿verdad?, por la tentación. Pero prontamente el Espíritu Santo que mora en nosotros va a ayudarnos, porque Él está luchando, ¿verdad? Como hemos visto que se anteponen, son antagónicos a la carne, o sea, el caer en fornicación o en la mentira, el Espíritu Santo nos amonesta, nos redarguye, no podemos vivir en esa condición, o sea, los que son verdaderamente hijos de Dios, los que tienen a Cristo en su corazón, o sea, no son llevados a una práctica normal de estos tipos de pecados, ¿verdad? Eh, si tenemos al Espíritu, es imposible que vivamos perennemente en esa condición, porque ya no estamos en esa posición de la cual Pablo nombra, ¿verdad?, de estos tipos de pecados. Yo creo que me están entendiendo, ¿verdad? Me están entendiendo. Eh, Más bien nos dice que, bueno, que no van a heredar el reino de Dios, más el versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu, que también lo vimos, es amor. Aquí está la obra del Espíritu Santo, la palabra y todas las herramientas que se usan para poder santificar nuestras vidas. Somos santos, pero necesitamos ser santificados es continuamente, ¿verdad? Estamos en una posición de santo, pero esta es la obra del Espíritu de Dios, donde nos va transformando, nos va edificando, va haciendo esa obra maravillosa, santificándonos día a día, donde nosotros vamos haciendo renuncia cuando escuchamos la palabra, somos enseñados por la palabra, y la Biblia nos dice que no debemos de hacer estas cosas, entonces allí vamos renunciando
y el Espíritu va operando, nos va liberando, ¿verdad? Nos va ayudando a poder vencer ese tipo de debilidad, de pecado que quizás todavía está en nosotros, ¿verdad? Es como Dios va operando y nos vamos santificando. Este ya es la obra del Espíritu y de nosotros, donde nosotros tenemos que hacer renuncia, donde nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Ya Dios nos puso en una posición de santidad delante de Él por Cristo Jesús, pero ya en este proceso donde nos vamos santificando, ya corresponde una parte eh, de nosotros, ¿verdad? En la posición de santificación es todo de Dios, toda la obra de Dios, donde Dios nos ha puesto delante de Él como santo, apartados para Él, para el servicio de Él. Pero ya en la santificación progresiva, nosotros tenemos que tomar esas decisiones e ir renunciando, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo vaya haciendo esa obra maravillosa en nuestras vidas. Y donde dice, donde se va a manifestar el don del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? No hay ley. Entonces este es fruto del Espíritu Santo. Esto no es por fuerza del hombre, o sea, usted no va a no va por su esfuerzo tener esa paz, ¿verdad? Esa paciencia. No va a poder. Esta es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una obra. Esa mansedumbre que caracteriza ya a los hermanos que ya han llegado a cierta madurez espiritual y se le ve los dones del Espíritu. En otros todavía le cuesta, por ejemplo, tener templanza, no tienen ese dominio todavía sobre algunas cosas. Entonces, se tiene que trabajar en esto, se tiene que trabajar y es una lucha. Y eso es el andar en Cristo. Eso es el andar a Cristo, como se va edificando la vida espiritual de nosotros, se va edificando y nos va llevando a ser imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. El nuevo andar, entonces, es, es lo que nosotros estamos enseñando hoy día. En santidad y no en disipación. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Todo está fundamentado en la palabra, en la Santa Escritura. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Fíjense lo que está diciendo Pablo, de Pedro, perdón. Está diciendo basta. O sea, como diciendo, te toca ahora a ti tomar decisión. Ya Dios hizo su obra, ok, ya conoces a Cristo, recibiste a Cristo, Dios ha hecho un milagro tremendo en tu vida, pero ya no puedes. Tienes que tomar decisiones en aquellas cosas que a veces te llevan a faltar o ser desobediente al Señor. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, que están bajo ese espíritu, ¿verdad? Ese espíritu satánico que se mueve en el mundo, o sea, los gentiles, ¿verdad? Los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgía, eso hacen los gentiles, disipación y abominables idolatría. Eso ya nosotros tenemos que decirle basta. Aquí no va, y ahí es, como le digo, es donde el Espíritu obra poderosamente, ¿verdad? En santidad y no en disipación, en luz divina y no en el engaño del diablo. Dice la Biblia, primera de Juan 1, 6, 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, nos está invitando. Eso tiene que ver con la santificación, practicar la verdad, ¿verdad? No caigamos en la mentira. O sea,
Si tenemos comunión con Cristo, comunión con el Espíritu, ¿verdad? Vamos a andar en la luz. Pero si no tenemos comunión con Él, vamos a andar en las tinieblas, ¿verdad? Lleno de mentira y todas estas cosas que se dan cuando uno no está andando conforme al Señor. Y no practicamos la verdad, dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendita sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué sería? ¿Qué sería sin esa sangre, querido hermano? Esa sangre que fue derramada por cada uno de nosotros allí en la cruz, esa cruz llena de maldiciones, de pecado, donde morían aquellos que verdaderamente eran perversos, malos, mas el justo, nuestro Señor Jesucristo, fue a ese lugar para derramar su sangre, porque sin la sangre no hay remisión de pecado, no podía haber remisión de pecado. Es la única forma de poder ser perdonados, limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios. Gloria a Jesús. El nuevo andar entonces, la luz divina y no en el engaño del diablo, en comunión con Cristo y no en desobediencia. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es comunión. Entonces entenderíamos mucho que un día trataremos el tema sobre la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, eh, porque aquí justamente está hablando de esa comunión como iglesia. En estos momentos nosotros tenemos esta comunión que nos estamos edificando. Cuando estamos orando juntos en la mañana, estamos edificando, estamos creciendo, nos estamos enraizando, ¿verdad? En Cristo, todo es en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso. Y a veces muchos ignoran estas verdades de que el solo hecho de estar escuchando en estos momentos la palabra del Señor, el estar orando, el tener una comunión con un hermano, ¿verdad? Conversando, dialogando, tomándose un café, como a veces escucho por ahí, están allí sobre edificándose en Cristo, porque hablan de Cristo. Es la comunión, ¿verdad? Que va llevándonos a esa solidez espiritual, a esa madurez espiritual, nos está llevando a un crecimiento. ¿Por qué muchos creyentes, lamentablemente, como Pablo lo menciona en 1 Corintios, habla de niños espirituales? Habla porque no han entendido que esto, lo que nosotros estamos haciendo, como le dije al principio, Pablo plantó, más Apolo regó, más el crecimiento lo da Dios. Entonces, es la enseñanza, es lo que transmitimos, ¿verdad? Porque somos un organismo vivo, somos miembros del cuerpo de Cristo y nos vamos edificando mutuamente bajo la comunión unos con otros, la comunión con el Espíritu, la comunión, como dice aquí, el partimiento del pan, la Santa Cena, en las oraciones, o en Dios te bendiga, nos estamos, hermanos, edificando, estamos construyendo. Gloria al Señor. Eso es el andar con Cristo. Eso es el caminar con Cristo. Gloria al Señor. Continuamos entonces. Alabado sea el Señor. Entonces el nuevo andar es en amor y no en desprecio. A este nivel, diría yo, debería llegar la iglesia. O sea, entender esto. ¿Cómo nosotros vamos a llegar? Vamos a llegar a ese nivel de amor que mostró nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que debe de reflejarse en cada vida,
en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos a veces divisiones, peleas, murmuraciones, enemistades a veces, pero justamente se da por esto, porque hay hermanos que hoy deberían de estar aquí, por ejemplo, edificando su vida espiritual para eh, estar firmes, para crecer en el amor, ¿verdad? En los frutos del Espíritu, en el fruto del Espíritu, no están. Entonces son ellos, lamentablemente, que se van quedando rezagados. Y como dijo Pablo a los Corintios, bueno, se quedan como niños espirituales y los niños espirituales son carnales. O sea, se manifiestan más fácilmente la carne a través de ellos en disensiones, en pelea, y eso es triste. Por eso es importante en una iglesia el discipulado y todo lo que concierne a la edificación, como es, como le digo, la adoración, la alabanza, la comunión el uno con el otro. ¿Ya? Dice Efesios 5:1, 5, dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ya? ¿Cuántos imitadores de Dios hay aquí en este momento? Y los que van a escuchar. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ah, es fuerte lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Como Cristo nos amó tanto, amó a la iglesia y se sacrificó. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a sacrificarnos por nuestro hermano o por nuestra hermana en el sentido de entender, ¿verdad? Sus debilidades, entender de repente sus caídas, no lapidarlas, no juzgarlas, porque la Biblia dice con la misma medida que mides, vas a ser medido, ¿verdad? Así que, ¿cuántos de nosotros podemos hoy día eh, ser como nuestro Señor Jesucristo y tener ese amor por todos en general, aún por nuestros hermanos que son carnales, aún por nuestros hermanos que son conflictivos, problemáticos, que, que deberían de estar allí aprendiendo la Biblia, en las reuniones, ¿verdad? Que van a la iglesia de vez en cuando, que es tremendo lo que lamentablemente pasa en la iglesia y va a seguir pasando, pero he aquí en realidad lo que nosotros estamos aprendiendo, cómo nosotros debemos de responder si nos estamos edificando, nos estamos llenando, ¿verdad? De ese amor que mostró nuestro Señor Jesucristo y que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Amar sin condición, porque el amor de Dios es incondicional. Incondicional, por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, un amor de entrega, que no espera, sino que da. Ese es el amor de Dios. No espera, sino que da, entrega. Pero el versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, o sea, los que hemos sido apartados, los que estamos ahí siendo, buscando la santidad, ¿verdad? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Mm? Eso lo sabemos perfectamente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sí, hace unos días atrás me encontré con
un hermano, con un siervo de Dios, que por allí hubo una fricción, de verdad, y la verdad que me sorprendí por la disposición de mi espíritu, de mi corazón, que o sea, no hay nada en contra de esa persona. Dije, Señor, la verdad que cómo tú vas haciendo una obra en nuestras vidas y cómo más bien amas a aquella persona, deseas lo mejor para aquella persona, que en otro tiempo desearíamos lo peor, que lo parte un rayo, qué sé yo, ¿verdad? Pero no, al contrario, al verlo, sentí esa paz, ese amor hacia la persona, ¿verdad? Eso es lo que hace nuestro Señor si nosotros somos obedientes y estamos allí eh, escudriñando y buscando esa comunión en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? El nuevo andar es eh, vida y no en muerte. Efesios 4, 17, 20. A ver, un momento. Ya, tengo que ir viendo la hora. Pues, se va la hora tan rápido, querido hermano, leyendo los textos bíblicos. En vida y no en muerte. Efesios 4, 17, 20. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Una vez más, Pablo dice, no, nosotros no podemos andar como ellos. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios, somos real sacerdocio, somos un pueblo santo, apartados. Nosotros estamos apartados del mundo, como dijo Cristo. Están en el mundo, pero no son del mundo, no somos del mundo. Así que no podemos compartir con los gentiles, podemos compartir, tener una amistad con diferentes tipos de personas, pero no compartir las cosas que ellos, ¿verdad?, postulan hacer. ¿No? Que andan, dice, ellos andan en la vanidad de qué? De su mente. Para ellos, la vanidad, o sea, ellos están inmersos en las cosas de este mundo. Que detrás de este mundo y todas sus vanidades está el espíritu de Satanás. Eso es, esa es la verdad. Usted mira la política, mira todos los problemas que vemos o escuchamos dentro de la política, dentro de este mundo, ¿verdad? O sea, no comulgan, no tienen relación con nosotros, no tienen esa relación con nosotros. ¿Ya? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Bueno, tienen esa ignorancia, no conocen a Dios, por la dureza de su corazón, porque ellos han endurecido su corazón, porque ellos quieren vivir así, eh, su vida, su corazón está endurecido, está embotado, no quieren recibir, no quieren saber de Dios, ¿verdad? Y es lamentable eso, rechazan, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, ya no están sensibles, ya no escuchan a Dios, mentes cauterizadas, dice el apóstol Pablo a, a Timoteo, se entregaron a la lascivia, o sea, se entregan. Mientras nosotros luchamos, nosotros peleamos, nosotros luchamos para no ser eh, derrotados por esto, caer en estos tipos de pecados, ellos se entregan, ¿verdad? Ellos se entregan. Para ellos, como le digo hace un momento, para ellos es normal, para nosotros no, ¿verdad? Yo seguro que más de uno le ha fallado a Dios y cuántas veces
hemos tenido que doblar rodilla y llorar delante del Señor, gemir delante del Señor por el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿verdad? Porque ya no podemos, no podemos vivir como ellos, no nos podemos entregar para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Amén. Gloria al Señor por esta palabra. Estamos, es el nuevo andar de Cristo todavía, el nuevo andar en Cristo. Estas verdades que vamos a leer ahora, el andar del creyente sin incertidumbre, nos van, las verdades marcarán el andar, dice, del creyente. O sea, para ir finalizando, Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. ¿Cómo andamos nosotros? En los consejos que esta noche estamos recibiendo, los consejos de nuestros pastores, los consejos de nuestro hermano que nos quiere ayudar, el consejo del Espíritu, el consejo de la palabra. Nosotros andamos, ¿verdad? Bajo esta gracia maravillosa. Y estuvo en camino de pecadores. No estamos en ese camino. Ya Dios nos trasladó, como le dije, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿no? Sino que en la ley, en la palabra de Dios, de Jehová, está su delicia. Esto para mí es una delicia, es maravilloso recibir la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra pura, santa, y en su ley medita de día y de noche, ¿verdad? Estamos en la calle o antes de dormir, o qué sé yo, de repente meditamos, viendo una palabra en nuestras vidas y meditamos, nos deleitamos en esta palabra. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Ya? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es maravilloso eso, hermano. ¿Cómo Pablo nos habla de arraigados, ¿verdad? De arraigados en Cristo, nacimentados en Cristo, edificados en su amor, en su bondad, y cómo y cuáles van a ser al final los resultados, ¿no? Dice que será como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo. Vamos a ser fructíferos, y somos fructíferos, ¿no? Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Quién puede detener, hermanos, cuando ya el creyente llega a una madurez, tiene esa confianza en Dios, está en comunión con Dios, orando, leyendo la palabra, compartiendo palabra, obediente al Señor, ¿verdad? Llegamos a esa firmeza espiritual, eh, ¿cómo no va a prosperar en todo lo que hace? ¿Verdad? Comienza a darse, eso es, comienza a fluir lo que Dios a nosotros nos ha prometido, ¿verdad? Porque el siervo o el hombre o el Hijo de Dios que ha llegado a determinada madurez espiritual, de verdad le cree a Dios, le cree y confía y las cosas se le dan para gloria y honra de nuestro Dios. Así que ese es el andar con Cristo, ¿verdad? Ese es el andar con Cristo. ¿Cómo puede ser efectuado ese andar? Ya estamos, ¿verdad? Terminando en la hora. Sí, no, terminando el tema, ahora la hora, teniendo la hora y la hora ya está ya bastante avanzada. Claro, acá mi esposa dice, así siempre dicen los pastores, ya voy a terminar y pasa los minutos, no permite. ¿Cómo puede ser efectuado ese nuevo andar? ¿Cómo? Es por la fe, es por la fe
es por la palabra de Dios en nuestras vidas, es efectuada por el poder del Espíritu Santo, lo que hemos estado hablando. O sea, usted si se da cuenta, hemos estado ya hablando de esto. Primera de Juan 5, del 1 al 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que andamos, que, que conocemos a Dios, ¿verdad? Que andamos en sus mandamientos. No sé si puede avanzar porque eso ya está implícito en el tema, hermano, está implícito en lo que hemos estado compartiendo ya. Vamos a otro punto. Gloria al Señor. El carácter de la vida nueva del creyente. La vieja vida ya no satisface. Y es verdad, ya no satisface cuando nosotros en realidad estamos en Cristo. El creyente fiel tendrá que resistir a la pereza y vigilar para no caer en la astucia y trampas del enemigo. Eh, en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 14, encontramos algunas pautas para el carácter del creyente. ¿Ya? El carácter del creyente. Eso es lo que Dios está trabajando en nuestras vidas. Tener el carácter de Cristo. ¿De con qué carácter nosotros venimos a Cristo, cierto? Con muchos mecanismos mentales negativos, muchos mecanismos desde que nacemos, ¿verdad? Comienzan nuestros padres a enseñarnos cosas y nosotros comenzamos a ver cosas y empezamos a imitarlas y se hacen una fortaleza en nuestra vida, mecanismos negativos en nuestras vidas que lo hacemos inclusive ya inconscientemente, lo hacemos inconscientemente. Pero para eso justamente Dios está trabajando en nuestras vidas, como hemos estado compartiendo, eh, para tener ese carácter, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, Colosense dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Vestirnos, ¿verdad? Ceñirnos de misericordia. Cristo era misericordioso en todas sus acciones, de benignidad, de humildad, como él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? De corazón, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Es como el creyente, cómo obraría Cristo, cómo haría Cristo, cómo era el carácter de Cristo. Aquí lo está reflejando a través de la palabra, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de ser. Seguimos avanzando. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Seguimos avanzando entonces en conclusión, ese es el andar con Cristo, como nuestra vida espiritual se va edificando, pero en Cristo, ¿verdad? Dios va haciendo esa obra, nos va llevando a esa madurez, a esa firmeza. Si todavía no lo hemos logrado, lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo, lo vamos a lograr para gloria y honra de nuestro Dios. Y de aquí a unos meses y años vamos a ver a Cristo reflejado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y van a ver los demás, van a ver que ya nosotros somos muy diferentes, hemos alcanzado una madurez espiritual. Dios los bendiga. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual hemos podido compartir
estas escrituras, Señor, esta palabra. Sea tu nombre glorificado como cada jueves que compartimos esta palabra. Señor, que nuestras vidas sigan pareciéndose a Cristo Jesús, nuestro Señor, que los demás puedan ver aquello, ese amor, esa paciencia, esa templanza, esa mansedumbre, esa humildad, esa fe, Señor, que la vean en nosotros, Padre, ese amor hacia ti, ese amor, oh Dios, a nuestros hermanos, Padre Santo, que tengamos ese corazón perdonador, que podamos perdonar, Señor, por tu palabra, Señor. Así Cristo fue a la cruz para perdonarnos a nosotros, Señor, llevarse todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras enfermedades, solo por amor, Padre. Gracias, papá, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, queridos hermanos.